El diputado Miguel Pizarro. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Utilizando el mismo léxico con el que el diputado Torrealba empezó y cerró su intervención, a quienes nos ven desde su casa. Diputado, usted sabe que no es paja en este país, que a la gente no le alcanza el sueldo. Diputado, usted sabe que no es paja en este país, que la gente hace colas de horas y horas para al final no poder conseguir lo que necesita. Cuando uno mira los términos en los que se dan estas discusiones, yo ratifico lo que he dicho en ocasiones anteriores. Entiende la crisis que estamos viendo hoy en día. ¿Quién puede decir hoy, y usted que nos ve en su casa o nos escucha por la radio, porque claramente con la otra bancada no hay posibilidad de una discusión de altura, quién de lo que nos escucha hoy dice que el sueldo le alcanza? ¿A quién hoy el fruto de su esfuerzo, lo que cobra el 15 y el último, le llega hasta final de mes para vivir como merece? ¿Quién hoy en este país, salvo los enchufados que se benefician del dólar a 6.30 y después lo meten al mercado negro, o quienes viven de la corrupción y por eso no entienden el costo de la vida, le alcanza hoy la plata para comprar lo básico? Cestatiques en 6.700 bolos, pero la canasta alimentaria está en 60.000. Sueldos de hambre desde un gobierno que habla de revolución de la boca para afuera, pero niega la existencia de los sindicatos y la interlocución natural. Hablan desde lo social, se llenan con un discurso de anécdotas y de episodios de la historia, pero no hablan del presente. No hablan de la realidad que hoy en día sufre el pueblo venezolano. Ese que su esfuerzo se le vuelve salir agua y que no le alcanza ni siquiera para la comida. Ese que si hoy en día le roban un teléfono no tiene la posibilidad de comprarse otro, porque la inflación hace que los precios suban más rápido que los salarios. Aumentos y aumentos de sueldo versus ¿qué? Versus una inflación que no deja de subir. Ojalá así como muestran la gráfica, los salarios mostraron en la gráfica de verdad la inflación, diputado. Esa que el Banco Central esconde desde hace un montón de meses y no le muestra al pueblo venezolano. Aquí hoy traían el presupuesto. Un presupuesto que no dice cómo se van a confrontar las colas. Un presupuesto que no dice cómo vamos a acabar con la escasez. Pero peor aún, este debate y la presentación anterior niegan lo que hoy es una estruendosa realidad en la calle. Que la gente está pasando hambre, sí. Ustedes hablaban de antes de la perarina y el culey. Es que hoy ni para esa vaina alcanzan los sueldos en nuestro país. Nosotros no podemos seguir teniendo un parlamento. Nosotros no podemos seguir teniendo espacios de debate donde lo usen solamente para la propaganda sin entrar en los temas de fondo. Aquí nos obliga la crisis que hoy vive el país a tener que ponernos de acuerdo en varios puntos. Acá nosotros, sin duda alguna, tenemos una crisis económica. Ahí vemos cómo está el tema salarial de las universidades. Paros universitarios porque no alcanzan los sueldos. ¿Cómo están los médicos en los hospitales públicos? ¿Cómo están los mismos trabajadores de esta Asamblea Nacional, donde debería la ley entrar por casa y esta Asamblea Nacional no les discute ni les aprueba el contrato colectivo? O peor, ¿cómo están los trabajadores del Ministerio de Ambiente que están afuera de este palacio hoy en día pidiendo que se les responda y no se les instalen las mesas técnicas para poder resolver esos problemas? La solución a estos problemas no es solamente el aumento del salario. Sin duda, nos tocará aumentar salario para poder perseguir la inflación. Pero si nosotros no producimos en este país, si nosotros no acabamos esa máquina de corrupción que son las importaciones hoy en día en nuestro país, nosotros no vamos a resolver el problema del costo del valor adquisitivo de los salarios. Si nosotros no resolvemos el tema de fondo, de que nuestra economía de puertos ha beneficiado a grandes mafias económicas y que las viejas élites le dieron paso a unas nuevas élites que lo que cambió fue el color de la camisa de un color por la camisa roja, pero que sigue siendo una élite económica, nosotros no vamos a resolver los problemas de fondo de nuestro país. La solución tiene que ver con revisar la producción nacional. La solución tiene que ver con entender que la realidad no se falsea por dos discursos. Hoy en día, el que recibe ese aumento sabe que 73, 74 bolos al día no le alcanzan para comprar lo más básico. Que nuestros sueldos no dan para comprar y tener la calidad de vida que el pueblo venezolano merece. Pero peor aún, ¿a quién engañamos en este debate? ¿A quién engañan ustedes con las consignas y con esa forma de explicar cosas que en la realidad se confrontan con que la plata en el pueblo venezolano no le rinde para lo que necesita? Es que solamente con aumentos de sueldo resolveremos que hoy en día no se está produciendo. Es que con el supuesto cuentico de la guerra económica, que claro, existe una guerra del gobierno contra el pueblo, de quienes abren la nevera la tienen llena de comida y por eso no entienden de escasez, de quienes andan por la calle con las camionetas blindadas y llenos de escolta y por eso se paran aquí y dicen que la inseguridad es mentira, de quienes no viven de su sueldo ni de su esfuerzo,
sino que se benefician del dólar a 6.30 y de la corrupción. Y por eso dicen que el costo de la vida es una cosa con la que nosotros podemos confrontar con los salarios que hoy en día existen. Diputado Torrealba, paja, es que a la gente le gusta hacer colas y que sean sabrosas, como dice Jacqueline Faría. ¿Sabe qué es terrible en nuestro país? Que quienes se hacen llamar defensores de los trabajadores digan que la gente hace las colas con gusto. Que quienes se hacen llamar defensores de los trabajadores digan que así coma piedra la gente va a defender un proyecto que hace tiempo los defraudó y los traicionó. La única forma de solucionar acá es que nosotros equilibremos. La única forma, usted que nos ve en su casa o que nos escucha por la radio, es que estos debates de donde están en este Parlamento, es que el 6 de diciembre hay una expresión que le dé la solución a los problemas que nosotros tenemos. Este Parlamento, como está hoy, ha demostrado para lo que sirve. Propaganda política, pero no resuelve absolutamente nada. Nosotros tenemos que avanzar en solucionar. Nosotros no merecemos vivir como estamos viviendo. Nosotros no estamos condenados a vivir entre humillaciones, colas y escasez. Nosotros no estamos condenados a depender de que aumenten el sueldo cada vez que les dé la gana y que ese sueldo no llegue ni siquiera para poder compensar la inflación. Nosotros no podemos seguir viendo un país solamente por un pedacito. Nosotros no podemos seguir atrincherados en la historia y negar la realidad. Ya voy a cerrar. Un Diputado, minuto. no se preocupe. Un minuto, Me va a hacer falta mucho menos que un minuto para decir lo que nos falta decir. Ustedes saben que no es paja, diputado, que el 6 de diciembre el pueblo venezolano con su voto le va a abrir la puerta a un parlamento que discuta, profundice y resuelva los problemas que hoy en día los tienen pariendo y que ustedes han negado. Muchísimas gracias.